Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Ana. Ya, déjenme ver que tengo unas dos personas que están en la sala. Fijo. Y ya vamos a iniciar con la clase y les voy a tomar asistencia ya. Ay, qué frío que hace. Ya chicos, vamos con la lista. María Casares, Presente. Donato Coyaguazo, Aquí, Edwin, presente, profe. ya, Jessica, Presente. Jorge, Presente. Dairis, Presente. Mel, Mel, Diana, Diana Salgado, ya, Diana sí está. A ver, Diana. Ahora vamos con. A ver, se me movió. José Silva. José Silva. Maite. Allí. Carlos. Presente. Luis Felipe. Presente. Eric. Presente. Guillermo. Presente. Nicolás. Presente. Isabela. Presente. Di Estefano. Di Estefano. Emilia. Emilia. Andrea. Presente. Naidelin. Presente. Ya, listo. Chicos, yo el fin de semana recibí un correo de uno de sus compañeros que me pedía que por favor les extienda el plazo para esta clase poder hacerme unas preguntas sobre el trabajo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, voy a hacer grupos ahorita los primeros 20 minutos de la clase para que ustedes se reúnan, vean si tienen preguntas y yo voy a ir pasando por cada uno de los grupos, de 10 a 20 minutos, ¿ya? Si termino antes, ya retomaríamos clases, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a dejar armando los grupos para que ustedes puedan unirse y en caso de tener dudas, pues me las hacen, ¿ya? Nos unimos, yo les voy a dejar unos 5 minutitos para que se organicen, conversen y ya voy yo a los cuartos para ver para ver si tienen dudas y qué dudas tienen y cómo solventarlas, ¿ya? Ahorita les voy a abrir los grupos. Son 5 grupos, 5 salas.
Ya chicos, porfa, para que vayan ingresando a las salas y yo ya voy a cada una de las salas para conversar con ustedes.
Listo, chicos, ya estamos todos, entonces me voy para la presentación. Dame un segundo. Chicos, ¿con ustedes ya vimos algo de limpieza de datos o de eso no hemos visto nada? ¿Me pueden confirmar, por favor? Como dijo, profe, Que si hemos visto algo de limpieza de datos o nada todavía. no uno. Ya, chévere. Entonces, a ver, dame un segundo nomás. Tan, 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 tan. Ay, ya, chicos, listo. Entonces, ¿qué vamos a empezar ahora? Vamos a empezar con lo que se relaciona con la parte de limpieza de datos. ¿Cómo vamos a estructurar la clase en este sentido? Vamos a trabajar primero la parte teórica de la limpieza de datos y luego ya vamos a entrar a un ejercicio práctico, donde con ustedes vamos a ir haciendo la limpieza de datos de una base. Y luego también vamos a hacer unos ejercicios, sí. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Que ustedes tengan capacidad de comprender qué es la estadística descriptiva, identificar cuándo usar medidas de resumen, calcular medidas básicas en Python e interpretar resultados. ¿Qué significa esto? No solo calcular, porque muchas veces puede haber errores en los cálculos, ¿ya? Aquí, una, un tema importante es, si yo tengo 10.000 clientes, le muestro a mi jefe o a mi gerente 10.000 clientes, los 10.000 registros, o lo muestro de forma, se podría decir, más concisa. Más comida, ¿ya? O sea, no tan amplio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le enseño los registros? Al jefe le da lo mismo tenerme, ¿ya? Si no, yo tengo que presentar un resumen de mis datos. En ese caso, para esto sirve la estadística descriptiva. Para prácticamente esta estadística lo que nos ayuda es a organizar, resumir y presentar un conjunto de datos para que entendamos su comportamiento. ¿Qué significa entender su comportamiento? Saber si tengo outliers, saber si los datos son asimétricos, tienen asimetría a la derecha, a la izquierda, cómo se comportan las medias, los promedios, cómo se comporta la mediana y todo eso, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros debemos darnos cuenta que la estadística descriptiva no va a buscar generalizar la información. Nosotros no vamos a decir a partir de esta descripción me voy a una generalización. Eso es la inferencia. Tampoco buscamos predecir, porque ese es un análisis predictivo, ¿ya? Lo que hacemos es entender lo que tenemos. Tenemos una base de datos y nosotros queremos entender cuál es el promedio, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, si hay datos nulos, qué hay, qué tiene, ¿ya? Entonces nosotros cambiamos a los datos individuales en información estructurada, ¿ya? En este caso, nosotros cuando empleamos la estadística descriptiva buscamos responder estas preguntas. ¿Cómo se comportan los datos? ¿Cuál es un valor típico? ¿Qué tan dispersos están? ¿Dónde se concentran?
tengo valores extremos y qué categorías predominan. ¿Ya? Esto es súper importante, porque con esto nosotros vamos a saber qué técnicas podemos hacer para desarrollar la- las inferencias, para ver cómo vamos a hacer inferencias, cómo vamos a hacer predicciones. Nosotros hacemos a partir de este análisis y de esta comprensión de estos datos, ¿ya? En este caso, nosotros aquí tenemos cuáles son mis variables y mi análisis descriptivo que yo puedo hacer. Entonces, en variables cualitativas tenemos género, estado civil, marca preferida y nivel de satisfacción. Aquí nosotros podemos calcular la mediana, la moda, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, porcentajes. Ya podemos hacer con gráficos de barra o gráficos de pastel. ¿Qué es importante aquí? Nosotros no vamos a analizar magnitudes de la variable, sino vamos a ver cómo se distribuyen las categorías. Sí. Esto es importante. Cuando yo digo magnitudes de las variables, me refiero al valor propio de la variable. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros usamos variables cualitativas, prácticamente todas son uno. Ya todos tienen una magnitud de uno, un valor de uno. Porque cuando yo calculo frecuencias, hago porcentajes, yo asumo que esa variable es uno, tiene un valor de uno. Entonces, si tengo femenino, 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 tengo cuatro femeninos, ¿ya? No cada femenino tiene un porcentaje distinto ni nada, sino tengo cuatro femeninos, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, no sé si esto sí está entendible, lo que hablo de que esta distribución, esto categoriza, pero no calcula magnitudes, ¿sí está claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a la parte cuantitativa. Aquí nosotros tenemos algunas medidas que se usan, ¿ya? Y no todas las variables las describimos igual. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Cuatro pilares para analizar las variables cuantitativas. Primero, sus medidas de tendencia central. Segundo, su variabilidad. Tercero, su posición. Y cuarto, la forma, ¿sí? Estos cuatro pilares me explican claramente cómo se construyen estas variables, ¿ya? Y qué significan estas variables. En ese caso, cuando yo analizo las variables cuantitativas, sobre todo medidas de tendencia central, me tengo que preguntar cuál es el valor representativo del conjunto de datos. Yo aquí tengo la mediana, la varianza y la desviación estándar, ¿sí? En la media, yo lo que voy a buscar es calcular un promedio aritmético, ¿sí? Conceptualmente, esto es la gravedad de los datos, ¿ya? ¿Cuál es el valor que está en la mitad? ¿Sí? Esto es lo más importante, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La media es sensible a valores extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sensibilidad de valores extremos? Quiere decir que si yo no analizo bien mis valores extremos, lo que puede pasar es que mi media se mueva, ¿sí? O sea, ya no salga en el promedio, ya no salga en la mitad de los datos exactos, sino salga más arriba. Aquí, chicos, me acabo de dar cuenta que al hacer las diapositivas se me ha dañado aquí. Esto es la mediana. Esta era la mediana y acá la moda. ¿Ya? La mediana, como ustedes saben, me identifica cuál es el valor central, ¿ya? ¿Cuál es el valor central de un grupo de datos ordenado? ¿Sí? ¿Ya? Esto conceptualmente, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es el valor de la mitad? Ya, ordeno mis datos. ¿Cuál es el valor de la mitad? ¿Qué dato está en la mitad? ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite en los datos, ¿ya? Es decir,
¿Qué valor se repite más? Ya puede ser que el 10 esté 100 veces, el 20 5 y el 15 35 veces. ¿Cuál es la moda de mis datos? El 10. ¿Por qué? Porque ese es el valor que más se repite en los datos, ¿ya? Sí, conceptualmente es eso prácticamente el dato con mayor repetición, ¿sí? Estas son las medidas de tendencia central. Estas son uno de los análisis que nosotros podemos hacer, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos eh, las variables según su variabilidad, ¿ya? Aquí nosotros, ¿qué nos preguntamos? Si los datos están concentrados o dispersos, ¿sí? Porque como habíamos visto en una clase anterior, nosotros podemos tener que dos conjuntos de datos tienen la misma media, pero se comportan de manera diferente. Es decir, el uno tiene datos más dispersos que el otro, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, la varianza, que es el valor que divide el conjunto en dos partes iguales, es una medida robusta, sobre todo cuando tengo asimetría. ¿Qué me permite ver la varianza? Ya, aquí esto es esto era la parte de arriba. Pero bueno, la varianza, ¿qué me permite ver, chicos? La varianza lo que me permite observar es cuál es la dispersión de los datos, cómo se encuentran los datos dispersos en en mi conjunto, ¿sí? A ver, dame un ratito para arreglar esto mejor antes de continuar, porque si no nos podemos confundir, ¿ya? Dame un segundo. Entonces, esto es mediana y esto es modo. Esto es lo de no de acá, esto va acá abajo. Les pido disculpas, ahorita me di cuenta que tenía este error. Ya, listo. Nos quedamos acá. Entonces, váyanse, esta es la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos esto, ¿no? El rango, mi diferencia entre máximo y mínimo, como lo vimos, la varianza, cuál es el promedio de las desviaciones respecto a mi media. Esto prácticamente lo que hace es medir mi homogeneidad de los datos, ¿sí? ¿Qué tan homogéneos son estos respecto al promedio? Y finalmente, la desviación estándar, que es el promedio respecto al centro, ya es mi distancia promedio. ¿Qué quiere decir estos? Que si yo tengo aquí un dato, este es mi promedio, ¿ya? Y ya acá tengo otro dato, otro dato, otro dato, ¿ya? Mi desviación estándar mide esta distancia al cuadrado, ¿sí? Es el promedio de la distancia. Igual acá, igual acá, ¿ya? Entonces, con esto ustedes pueden ver qué tan dispersos son los datos, ¿sí? Ahora, otras medidas que tenemos, las medidas de posición, ¿ya? Esto es dónde está ubicado un valor dentro de una distribución que yo haga. Nosotros prácticamente aquí en nuestro conjunto de datos lo que hacemos es dividirle en partes, que se conoce como percentiles, cuartiles, deciles, según el valor que usemos. Entonces nosotros podemos usar el valor de los deciles, ¿ya? ¿Qué eso qué quiere decir? Que divido mi base de datos o mis datos en 10 o de mis quintiles, que divido en 5, que es generalmente lo que se usa como medida dentro de la estadística para describir los hogares.
¿Qué quiere decir si yo digo voy a dividir en quintiles? Cojo mi base de datos, divido en uno, en 2, en 3, en 4 y en 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Si yo digo estoy en el quintil 5, en el primer quintil, que sería el quintil de abajo, quiero decir que todos los, digamos, la pobreza es más alta en el último quintil, en el primer quintil, ¿ya? Entonces, todos van a estar acá, ¿sí? Porque nosotros describimos, sería acá el 20%, acá el 40%, acá el 60%, acá el 80% y acá el 100%, ¿ya? Entonces, si les dicen, el 80% de la población tiene ingresos por debajo de los $3,000 mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que que el 80% de mi población gana menos de $3,000 al mes, ¿sí? Pero si yo digo, en mi último quintil, o en mi quinto quintil, el ingreso es de $3,000. Eso quiere decir que desde el 80% para arriba, o sea, el último 20%, su promedio de ingresos es de $3,000. Sí, eso quiere decir cuando nosotros dividimos en quintiles, cuartiles, percentiles. Algo que yo ahora escucho mucho es cuando me dicen... La estatura de su hija está dentro del percentil 70. Eso quiere decir que el 70% de la población de la misma edad y del mismo sexo de ella tiene una estatura inferior a la que ella tiene, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros también podemos usar las variables cuantitativas. Ay, a ver. Ya, por su parte, cuando nosotros vamos a usar medidas de forma, aquí prácticamente lo que nos va a decir es cómo se comportan nuestros datos. Si tenemos una simetría positiva, una simetría negativa o una simetría cero, o sea que los datos son simétricos, ¿ya? O que tenemos una alta kurtosis o una baja kurtosis, que es la forma de la distribución de los datos. Esto les enseño acá. Aquí, ¿qué tenemos? Estos son los gráficos de asimetría más usuales. Nosotros aquí que vamos a analizar las colas, ¿sí? Este último trocito de acá, ¿ya? Y también la forma de los datos, ¿sí? ¿Qué nos va a decir esto? Cuando nosotros tenemos una simetría negativa, quiere decir que la mayor cantidad de los datos se concentran en la parte superior, ¿ya? Mientras que unos pocos datos están por acá. Aquí podría ser que nosotros, digamos, estamos levantando las encuestas a hogares. Generalmente cuando nosotros le hacemos la consulta al jefe de hogar o al jefe de familia, que es quien responde la información, generalmente son personas que se encuentran en la mediana edad, es decir, de 30 a 40 años. Pero digamos que como jefe de hogar yo tengo a un chico de 20 años, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a tener 30 años, 40 años, 50 años, ¿sí? Y acá abajo voy a tener 15 años, ¿ya? ¿Qué me dicen mis datos? Que yo tengo aquí un caso atípico, que en uno de mis hogares tengo un jefe de hogar que tiene 15 años, o 18 años, perdón, 18 años, ¿no? Y no como los otros que se encuentran en el rango de 30 a 50 años, ¿sí? Esto es súper importante, chicos, porque esto nos permite saber hacia dónde se están moviendo los datos extremos. ¿Dónde están? Si están en el inicio de la cola o están al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta. Una asimetría hacia la izquierda, ¿qué me dice? Que la media es menor a mi mediana. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser mi dato medio? Mi dato medio va a ser mi dato central, ¿ya? Entonces, si yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi mediana va a estar ubicada acá, ¿ya?
pero mi media se va a movilizar hasta acá, ¿ya? Entonces mi media va a ser menor a mi mediano, ¿ya? Y lo que yo voy a tener es una simetría negativa, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hablo yo de asimetrías positivas? Cuando yo tengo mi cola hacia la derecha. En este caso, pongamos un ejemplo en el que ustedes están haciendo un análisis de los consumos de las tarjetas de créditos de la población de Quito. Aquí nosotros, ¿qué vamos a analizar? ¿Cómo se mueven estos datos? ¿Ya? Entonces, si yo tengo una persona que gasta 30.000 dólares al mes, mientras que todo el común de las personas gastan entre 1.000 y 2.000 dólares, ¿qué me va a decir esto? Que yo acá tengo un dato atípico de una persona que ha gastado 20.000 dólares, que no es una empresa, sino que es una persona natural. Entonces, yo ahí tengo que estudiar o voy a saber cuál es mi valor extremo, en qué parte se ubica mi valor extremo, ¿ya? Y esto me va a hacer ver a mí que yo tengo una simetría positiva, ¿sí? Es decir, mi valor extremo está hacia lo último de los positivos. Y aquí mi media es mayor a mi mediana, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, sobre las medidas de forma. ¿No? Bueno. Verán que estas cosas van a ir dentro del test que voy a hacerles. Entonces, si tienen dudas, por favor, no reparen en hacerlas, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una medida simétrica, cuando mis datos tienen una forma de campana de Gauss, ¿ya? Y la parte más elevada de mis datos se encuentra justo en la media o en el promedio, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, como les digo, unos datos simétricos, es decir, no tengo valores extremos, ¿ya? No tengo valores extremos que estén haciendo que mis datos cambien su forma, ¿sí? Esto es bastante importante, justo para el análisis. Entonces, aquí nosotros vamos a saber, y esto es algo bien relevante, porque generalmente cuando existen datos nulos o datos faltantes, lo que se suele hacer es imputar estos datos. Y entre las técnicas que se tiene de imputación tenemos la eliminación, el reemplazo de los datos faltantes por la media o el reemplazo de los datos faltantes por la mediana, ¿sí? En este caso, nosotros cuando tenemos este análisis, podemos ver si la media es representativa, ¿ya? O si mejor uso mi mediana para yo imputar los datos, ¿ya? Y también conocer cómo los valores extremos influyen en mi análisis, ¿ya? Así que ustedes aquí tienen que saber que la simetría no solo describe la distribución, sino también nos alerta sobre posibles problemas con los datos, porque a veces existen momentos en los cuales los datos tienen asimetrías muy fuertes que no me permiten a mí hacer cálculos adecuados. Entonces ahí tengo que decir, elimino los valores extremos o trato los valores extremos. Entonces esto es más, ¿qué hago yo con mis valores extremos? ¿Sí? Ahora vamos al siguiente. Ya. Otra forma de ver la simetría es usar los gráficos de Boxplot. Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo de una base de datos con la que vamos a trabajar que está en un lado antes de limpiar y en el otro lado después de limpiar. Cuando nosotros hacemos un Boxplot con las bases sucias sin haberlas tratado, va a ser posible que nosotros evidenciemos los diferentes datos extremos que tenemos. Y también vamos a ver cómo el gráfico se mueve según la cantidad de los datos extremos, ¿ya? En este caso, cuando nosotros estamos hablando del ingreso mensual, podemos decir que nuestro gráfico está pegado a este lado, ¿ya? ¿Qué me dice que mi gráfico esté hasta este lado, hasta el lado izquierdo? Que la mayor cantidad de datos se concentran aquí.
pero como tengo un dato extremo de 20.000, este hace que todo mi gráfico de caja se vaya hacia la izquierda, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos analizar que el dato extremo sí me está influyendo dentro de mis diferentes gráficos, dentro de mis datos, mis demás datos. Aquí nosotros lo que hacemos es a estos datos darles tratamiento, ¿sí? A los datos extremos. Aquí nosotros tenemos algunas opciones. Podemos o eliminar los datos extremos o usar técnicas estadísticas para tratarlos, ¿ya? Y analizar si estos datos están bien planteados, si no están bien planteados, si es un dato extremo real o fue por un error al momento del tipeo y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esto es esto es bastante relevante, chicos, para que ustedes lo tomen en cuenta ya. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a tratar. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, en el siguiente gráfico que dice después de limpiar, ya tratamos nosotros la base de datos. ¿Qué hicimos? Eliminamos los valores extremos. ¿Cómo se ve el gráfico? El box plot se ve primero un gráfico centrado, ¿ya? Un gráfico donde no tengo valores extremos y aquí yo tengo mis datos que están divididos entre el mínimo, mi cuartil uno, mi mediana, mi cuartil 3 y mi máximo, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos hacer diferentes análisis. Diremos, pues la mayor cantidad de datos se concentran acá o están en este lado. Tengo datos en el cuartil uno, tengo datos en el cuartil 3, cuál es la proporción de los datos y todo eso, ¿sí? Pero la idea de este gráfico especialmente es para que ustedes puedan ver cómo los datos extremos varían, ¿ya? Cómo los datos extremos pueden afectarnos en nuestro análisis y cómo esto nosotros lo podemos evidenciar de una manera mucho más sencilla usando gráficos para poderlos representar, ya que es visualmente más amigable, ¿sí? No sé si ustedes antes ya han trabajado con este gráfico de Boxplot. No se llama caja y bigotes. Sí, también. Sí, entonces sí. Ya, chévere. Ya, entonces, sí, esto ya qué chévere que sí, sí lo conozcan, lo conocen todos, chicos. Pueden alzar las manitos para ver quiénes lo más conocen este gráfico. Bueno, seis personas conocen, incluida Maite. Nadie más conoce, chicos. Está bien. Ya, ya. Entonces, aquí nosotros vemos justo cómo se distribuye. Como les decía Maite, este es el gráfico de caja y bigotes. Generalmente los bigotes se les conoce como esta parte de acá, ¿sí? Entonces, siempre nosotros con esto vemos cómo tratamos los valores extremos. Aquí, ¿qué es importante entender? No, un valor extremo no siempre es un error, sino lo que puede ser en realidad es un dato que debemos saber a qué corresponde. Si es un error, eliminamos, pero si no es un error, nosotros tenemos que tratarlo. Es decir, identificar a qué corresponde ese dato extremo, por qué salió este dato extremo, qué tiene de especial, qué me representa. Sí. Todo eso nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar. Eh, Ahora, cuando nosotros hacemos la limpieza de datos, estos son los pasos que nosotros vamos a usar para trabajar en el documento que vamos a hacer, ¿ya? En los proyectitos que vamos a hacer, que van a ser proyectitos grupales y trabajos en clase. Primerito vamos a revisar la estructura, ¿ya?
Esto con un código en Python. Luego, una vez revisada la estructura, identificamos si tenemos datos duplicados. Si tenemos datos duplicados, los eliminamos, ¿ya? Vemos si existen errores en el texto, cómo están escritos, porque puede ser que esté femenino escrito todo en mayúscula en una casilla y en el otro casillero femenino todo en minúsculas, ¿ya? ¿Qué me provoca eso? Que estén escritos de maneras distintas y eso hace que yo no tenga homogeneidad para poder hacer mis cálculos. También vamos a corregir los tipos de datos, porque puede ser que yo tenga datos que son numéricos, pero están categorizados como textos, ¿ya? También vamos a hacer el proceso de tratar los valores nulos o, como dice aquí, también imputarlos. Es decir, identifico mi valor nulo y si es prudente los imputo o los elimino, ¿ya? Vamos a corregir valores imposibles, es decir, estos valores que, digamos, cuando estamos nosotros revisando el ENEMDU, hay un valor que sale y dice 9.000, no, sale 99999, sale como 9 millones, así. Entonces, ese dato es un dato imposible, pero ¿qué representa ese dato? Es cuando las personas indican que no tienen ingresos. Entonces, nosotros debemos saber cómo corregir ese valor imposible. Si sabemos que es el dato de las personas que no tienen ingreso, pues le pongo cero, ¿ya? Y le voy tratando de esa manera. Eso es súper importante, chicos, para que nosotros podamos hacer un análisis súper adecuado. La otra es tratar los outliers, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vemos que mi outlier o mi valor extremo, tenemos que ver si son reales, si no son reales, si corresponde a un error, si no corresponde a un error, qué me está explicando el valor extremo. Porque, a ver, les pongo un ejemplo y aquí me gustaría que participen. Si ustedes ven en una base de datos. Estamos haciendo consumos de tarjetas de crédito. Ya, vamos con ese ejemplo. Y yo veo que tengo un valor extremo de 20.000. ¿Qué hago con ese dato? ¿Lo elimino o lo examino? Aquí las respuestas, las opciones son elimino, examino o lo analizo dependiendo de qué me estoy preguntando yo. Porfa, para que responda alguien, chicos. Bueno, yo selecciono. Em, Jessica. Cuéntame, ¿qué hago si yo tengo esa base de datos como la estoy explicando? O sea, lo examino, depende de la pregunta que me estoy haciendo. Ya, a Ujú. ver, para seguir. Esto puede tener dos interpretaciones distintas. Digamos que, ¿qué tipo de preguntas podría hacerme yo sobre ese valor extremo? José, José Silva. ¿Cómo no? No escuché bien. Y ahí yo tengo una base de datos donde tengo los consumos de tarjetas de crédito y tengo un consumo de 20.000 dólares. ¿Ya? Entonces yo le pregunté a Jessica si lo elimino, lo analizo o lo mantengo. Sí, esas creo que eran las opciones que le di. Y Jessica me dijo que ella analiza según la pregunta que nosotros nos planteamos. Entonces, yo te estoy preguntando a ti, ¿qué tipo de preguntas podríamos plantearnos referente a ese valor extremo? Ah, no se me ocurre, o sea, ver el límite de la tarjeta, tal vez, no sé. Ya, imagínate que tú estás analizando esta base, ¿ya? Y tú ves que hay una persona natural, así como tú y como yo, que gasta 20.000 dólares al mes. ¿Tú eliminarías ese dato o lo analizarías para darle un trato especial? Tú eres el analista de datos de la tarjeta de crédito. O sea, lo analizo. Ya, muy bien. Entonces, el tratamiento que yo les doy a mis datos extremos también depende de mi objetivo. Entonces, si yo quiero analizar cómo es el comportamiento normal de los datos, entonces diría, no, a este señor yo le tengo que excluir porque son 20.000 dólares y me va a hacer que se me muevan mis datos. Pero si yo digo, quiero identificar las personas que más gastan para hacer campañas publicitarias enfocadas en ellos,
Yo no voy a eliminar a este señor, sino más bien voy a ir a estudiar los consumos que él hace, las temporalidades de los consumos. O sea, yo ya me meto a analizarle a este dato extraño, ¿sí? Este es un ejemplo que quiero que ustedes se mantengan en su cabeza, porque aquí les va a permitir a ustedes ver por qué es importante analizar el dato extremo. Porque no siempre se elimina, a veces en realidad nos puede estar dando información sumamente valiosa, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que nosotros sepamos que limpiar no es borrar todo, es tomar decisiones claras, ver si este es un valor imposible o está raro, está mal tipeado, estoy eliminando información relevante, estoy sesgando la muestra. ¿Por qué sesgando la muestra? Cuando nosotros eliminamos datos, si nosotros eliminamos más del 5% de los datos de una muestra, prácticamente estamos sesgando la muestra, ¿ya? Entonces debemos entender estos datos, los nulos sobre todo, porque si yo les voy a sesgar, si yo les voy a eliminar, prácticamente estoy anulando la respuesta de 1000 personas, del 5%. ¿Cuánto sería? De 50 personas. Pero capaz de esas 50 personas sí me caracterizan a mí, a mi población en general, ¿ya? Entonces todo esto ya lo vamos a ir viendo en el análisis que hagamos nosotros de nuestra base. Aquí, por otro lado, cuando nosotros estamos tratando los datos nulos, debemos saber cuándo imputarlos. Entonces, nosotros cuando imputamos no solo rellenamos datos por rellenar, ¿ya? Sino aquí nosotros vemos cómo vamos a tratarlos, porque vamos a tratar un dato nulo, un dato vacío, por un valor faltante, una estimación razonable, ¿ya? Que se basa en la información que yo tengo. Entonces, aquí nosotros debemos saber explicar y justificar el por qué yo voy a imputar estos datos, ¿ya? Porque estos datos me van a afectar a los modelos, ¿ya? A modelos predictivos, me va a afectar en mis análisis descriptivos. Entonces, nosotros aquí debemos considerar que si empleamos una mala técnica de imputación de datos, el análisis puede quedar sesgado o incompleto, ¿sí? Por eso es muy importante saber cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿qué estrategias de imputación de datos tenemos? Primero la eliminación, ¿ya? Elimino registros con valor nulo. ¿Esto qué pasa? Sesgo la muestra. La otra opción que tengo es una imputación simple. Imputo con la media, la mediana o la moda. ¿Qué pasa aquí? Que a mí se me reduce mi variabilidad de los datos. Y la otra opción es la imputación condicional, es decir, cuando una variable depende de otra. Un ejemplo de esto puede ser los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos dependen del género, del grupo etario, del estado civil, de la etnia, de la región, o sea, dependen de varias variables. Entonces, cuando yo voy a imputar, debo identificar por cuál variable voy a imputar. Entonces, puedo imputar por las mujeres, por el género y la región. En ese caso, yo voy a cambiar mis datos nulos en los valores de ingresos por los datos de la mediana que de las mujeres de la Amazonía. Solo para las mujeres de la Amazonía que tienen datos vacíos, voy a imputar con la mediana de los datos que tengo disponibles, ¿sí? Esto es mucho más realista, me permite conservar estructura. Si bien se reduce la variabilidad, no es un efecto muy fuerte. Entonces, por eso nosotros debemos considerar bien qué estrategia de imputación vamos a usar, ¿ya? Aquí otra cosa que hay que considerar es que toda decisión que nosotros hagamos sobre una base de datos puede sesgar la muestra, puede generar información artificial, entonces siempre debemos justificar, ¿ya? Pero primero, preguntarnos, hacernos las preguntas que ya les dije cuando tenemos datos nulos y cuando vamos a imputar, debemos preguntarnos por qué falta el dato, es aleatorio, está relacionado con otra variable, qué porcentaje de datos faltan. Y con todo esto respondido, nosotros vemos qué acción tomamos, ¿sí? Entonces, chicos, esta fue la parte conceptual. En la siguiente clase, nosotros ya vamos a trabajar con una base de datos. Por eso les pido que porfa estén ustedes con sus compus. Yo les voy a compartir un archivo y vamos a ir trabajándolo en el Python. Igual yo les voy a ir compartiendo los códigos para que ustedes puedan irlo realizando ya a la par conmigo, ¿sí? Y de esta manera vamos a ver cómo nosotros hacemos un preprocesamiento de una base de datos, ¿ya? Entonces, chicos,
Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su permanencia. Muchas Nos gracias. estamos viendo el día jueves. Chao. Gracias. Bueno, gracias. Chao, Ana, 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 chicos. Ana, Dime, Ana. José. Eh, O Tuve Eric, un no sé. ratito para que me ayude. Pero